Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 17 de diciembre de 2024. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón, padre de Aram, Aram, padre de Aminadab, Aminadab, padre de Naasón, Naasón, padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé, padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam, padre de Abías, Abías, padre de Asá, Asá, padre de Josafat, Josafat, padre de Joram, Joram, padre de Osías. Osías fue padre de Jotam, Jotam, padre de Acaz, Acaz, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón, Amón, padre de Josías, Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos, durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel, padre de Zorobabel, Zorobabel, padre de Abiud, Abiud, padre de Eliasim, Eliasim, padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc, padre de Aquim, Aquim, padre de Eliud, Eliud, padre de Eleazar, Eleazar, padre de Matán, Matán, padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones, desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. San Mateo 1, 1 a 17. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este martes 17 de diciembre contemplamos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo 1, versículos 1 al 17, hemos comenzado las ferias privilegiadas de Navidad. Son estos 8 días que preceden al nacimiento del Salvador. Entonces el Adviento ya ha trocado en la preparación para la primera venida. Hasta ahora todo nos hablaba, la liturgia, todo lo que es el Adviento, de la segunda venida, y nos va iluminando con la primera sobre la segunda. Pero ahora nos concentramos propiamente en la primera venida, en comprender este misterio de la encarnación de Dios, cómo viene a través de la sencillez de la historia humana, de las pequeñas fidelidades, en un hogar tan sencillo como el de Nazaret, luego será en Belén, la encarnación, luego el nacimiento en Belén, etc. Por eso este Evangelio es llamado de las genealogías. Toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, desde Abraham hasta San José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Todo esto hace necesariamente la comprensión de la verdadera encarnación. Son datos que quizás no van a afectar, no van a impactar en nuestra vida interior, pero es un testimonio que el evangelista debe hacer, San Mateo, para que comprendamos la perfecta continuidad del designio de Dios a través de las generaciones. Santa generación, porque el Señor fue santo, no tiene mezcla de nada impuro, de nada pagano. El Señor Santísimo nace de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, sin el concurso natural de San José. San José le hace heredar el vínculo real de David y del pueblo elegido de Abraham. Pero nuestro Señor Jesucristo debe ser comprendido en esta realidad verdaderamente humana, no es decir, simplemente apareció. Claro que el Señor podría haber tenido una verdadera naturaleza humana, como la de Adán y Eva, sin pecado original, y era verdaderamente humana. A nosotros nos hubiese costado mucho más creer en esta naturaleza humana que tomó Dios, porque si ya sabiendo que es así lo creemos, mucha gente tiende a decir, bueno, pero no sufrió porque era Dios, como si fuese un cuerpo de plástico, como si hubiese tomado una naturaleza humana, impasible. No, Él sufrió, lloró,
Él derramó sangre en la angustia de Getsemaní, sufrió terriblemente y mucho más que toda la humanidad junta y que todos los condenados juntos por su infinito, es insondable aborrecimiento del pecado y de todo mal que Él cargó la pena sobre sí mismo sin tener pecado, por supuesto, porque es Dios. Entonces, si nosotros desdibujamos tanto las generaciones de Cristo como la misma realidad de la maternidad divina de la Inmaculada Virgen María, terminamos afectando a la imagen que tenemos, a la teología que tenemos de Cristo, lo que hacen todos los evangélicos que niegan a María, como si fuese que fue simplemente, yo digo así, lamentablemente un envase. No afectó, simplemente Dios la usó y la dejó ahí en una nube en el cielo. No, de ninguna manera. Ella fue totalmente asociada al acto redentor de Cristo, porque si el Señor no hubiese querido eso, aparecía como Adán y Eva, de la manera que quiera, de infinitos modos que Dios tendría, no tenés que consultarnos ni ver con nos gusta. O sea, quiso nacer de María, mostró la perfección de la naturaleza humana, sin pecado. Ahora, esta realidad es ya revelación para nosotros. Dios se hizo hombre verdadero y concretamente en Belén, nació, se encarnó en Nazaret, en las entrañas purísimas de la Virgen María, cumple con las promesas dadas a Abraham, con las profecías dadas tanto a David como rey, como a todos los profetas, se cumplen perfectamente y había que testimoniarlo en la Sagrada Escritura. Santa Faustina comprende esta realidad. Ella no pasa a los que, digamos así, le gusta del Evangelio porque esto puede ser un poquito difícil o hay que volver a leer el catecismo. Ella no se queda solo con un Jesús que multiplica el pan, o que dice palabras lindas, vengan a mí los afligidos y agobiados, que a veces nosotros nos quedamos con lo que nos gusta del Evangelio. Ella va al misterio de la encarnación. Esto ilumina tanto todo el Evangelio como mi dignidad y mi alma. Dios verdaderamente me ama, se hizo hombre por mí, valgo infinitamente para Dios. Es más, Dios no perdonó a su propio Hijo por amor a mí. No puedo dudar, tengo que llenarme de gozo, de confianza, saber que soy unido al Hijo, sea por la cruz como por la gloria. La Santa Faustina le suplica permanentemente a la Virgen que la prepare como ella para recibir al Verbo encarnado. Decía que todas las naciones conozcan al Verbo encarnado. Y el mismo Señor le dice en una ocasión que a través de eso es como se revela la humanidad, el abismo de su infinita misericordia. Le dice así en el numeral 88, soy Rey de misericordia, deseo que esta imagen esté expuesta el domingo después de Pascua de Resurrección. A través, le dice, del Verbo encarnado, doy a conocer el abismo de mi misericordia. Esos rayos, este Belén, tiene valor porque Él es el único Dios verdadero. Si fuese un gran profeta, un gran santo, no perdamos tiempo. Si fuesen varios dioses que valen lo mismo, te llevan lo mismo a la plenitud de la divinidad, que es Él con el Padre y el Espíritu Santo, pero no perdamos tiempo, ni fundar iglesias, ni que mueran los apóstoles, ya está, cualquiera vale, no, solamente vale, y adoramos al niño en Belén porque Él es el Verbo eterno del Padre encarnado, y a través de esta verdadera encarnación, conocemos el abismo de la infinita misericordia de Dios, que acá resplandece, no está en frases que puedan ser más o menos conmovedora, como aquella que es divina, no la estoy relativizando ni ninguneando, como se dice en Argentina. Vengan a mí los que están afligidos y agobiados. Es el Altísimo Señor que lo dice, pero lo dice, vengan a mí, encarnado, crucificado en Belén, no simplemente a un Dios que tiene que salir al paso de mis necesidades básicas o garantizarme el bienestar. A eso me refiero. Entonces, terminemos con este numeral 85 del diario, donde ella se sumerge en el misterio de Dios, quiere conocer la esencia de Dios y comprende que si no fuese porque una de esas tres personas que son un solo Dios no hubiese generado lo creado y se comunicaba por Él, no había modo de estar en comunión con la Trinidad.
Pero bueno, lo dejemos que nos diga Santa Faustina y el Señor que le habla. El viernes después de la Santa Comunión fui trasladada en espíritu delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios vi las potencias celestiales que adoran a Dios sin cesar. Esta adoración es la fuente de gozo eterno, agrego yo, ¿no? Y por supuesto que este trono es una manifestación. En el cielo no es que haya una silla, ella lo ve como una revelación así simbólica. Más allá del trono, ahí lo mismo lo dice, más allá del trono vi una claridad inaccesible a las criaturas. Allí entra solamente el Verbo encarnado como intercesor. Cuando Jesús entró en esa claridad oí estas palabras: escribe enseguida lo que vas a oír. Soy el Señor en mi esencia y no conozco mandatos ni necesidades. Si llamo a las criaturas a la vida, esto es el abismo de mi misericordia. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.